Comienzo. Vale. Buenos días a todos. Daros las gracias por asistir a este webinar, en primer lugar. Yo soy Ricardo Salvador, soy responsable del Departamento de Desarrollo en Antonio Tarazona y os voy a presentar una primera parte del webinar. Luego la segunda parte os la presentará Gianluca Gallieri, director técnico de Antonio Tarazona. ¿Vale? Y nada, vamos a dar comienzo al webinar sobre ácidos húmicos y fúlbicos, agricultura moderna y sostenible. En primer lugar, os haré una pequeña introducción a lo que son las sustancias húmicas, de dónde vienen y cómo se utilizan en la agricultura, así como cuáles son sus ventajas en la aplicación a nuestro suelo. ¿Qué son las sustancias? Una mezcla amorfa, extraordinariamente compleja de moléculas altamente heterogéneas, químicamente reactivas pero refractarias, producidas durante la diagénesis temprana en la descomposición de la materia orgánica. Esto sería desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista práctico, las sustancias húmicas son coloides compuestos de carbono humificado derivado de restos vegetales o animales. Constituyen una fracción crítica de la materia orgánica del suelo y proporcionan suelos con estructura, porosidad, capacidad de retención de agua, intercambio de cationes y aniones y habilidades de quelación. Podemos observar las fracciones constituyentes de la materia orgánica y podemos ver el camino hasta llegar a las sustancias húmicas. Todas las sustancias húmicas tienen en común es que son el producto final de la descomposición de materias orgánicas, principalmente vegetales, pero en el que tanto el material de origen, el proceso de formación y la duración de este. Las sustancias húmicas son compuestos heterogéneos que se clasifican de acuerdo a su peso molecular y su solubilidad en agua. ¿Vale? Las huminas son compuestos orgánicos de alto peso molecular y que son insolubles en agua. Los ácidos húmicos son compuestos orgánicos de peso molecular intermedio y solubles en ambientes alcalinos. Y los ácidos fúlbicos son compuestos orgánicos de bajo peso molecular y solubles en agua, en este caso independientemente del pH. En el esquema que podemos observar a la izquierda, podemos observar cómo los ácidos húmicos tienen un mayor efecto sobre el peso molecular y la estructura del suelo, mientras que los ácidos fúlbicos tienen un mayor efecto en los grupos funcionales, mayor movilidad, solubilidad, acción fisiológica y activación microbiana. Los ácidos húmicos, tal y como los entendemos en la agricultura, engloban tanto los ácidos húmicos así como también los ácidos fúlbicos. Los ácidos húmicos son uno de los primeros bioestimulantes utilizados en los cultivos para optimizar sus rendimientos. Con el tiempo y según han ido avanzando la cultura de la fertilización, este agronutriente ha consolidado su eficacia hasta el punto que actualmente es utilizado en, yo diría, todo el mundo y en todo tipo de cultivos. La procedencia puede ser diversa, pero la mayor parte de los ácidos húmicos que existen hoy en día en el mercado se obtienen de la leonardita, que por sus características son considerados los de mayor calidad y mayores propiedades agronómicas. ¿Qué es la leonardita? Pues la leonardita es una sustancia vegetal humificada, muy rica en materia orgánica. Se encuentra en un estado intermedio de transformación entre lo que es la turba y el lignito. Tiene su origen en el enterramiento de materiales vegetales desde hace millones y millones de años y suele encontrarse en las capas superiores de las minas a cielo abierto de lignito. Sería el lignito blando, podríamos llamarlo así. La leonardita debe su nombre en homenaje al doctor Arthur Gray Leonard, que fue el primer científico que estudió las propiedades de estos ácidos húmicos encontrados en Dakota del Norte. La formación de este material de la leonardita se remonta a la era del Paleozoico, cerca de 280 millones de años atrás.
Uy, me he pasado. En el siguiente mapa podemos observar las principales extracciones de leonardita del mundo y el grado de pureza de esta. El material de origen, el proceso de formación y la duración de este hacen que este nivel de pureza varíe. Vale. Los yacimientos con mayor pureza se encuentran en Dakota, que fue el primero, en Alberta y en Alemania, en Europa. Alemania es el mayor que tenemos de leonardita. ¿Cuál es el proceso de obtención? La leonardita, como bien hemos dicho ya anteriormente, se extrae de depósitos abiertos, lo que open pits, minas de lignito y carbón. La parte de arriba del lignito, la parte blanda del lignito sería lo que denominaríamos leonardita. ¿Vale? De las minas se pasa a las industrias, donde la materia prima se tritura, se seca, se tamiza y se ensaca para conservar los ingredientes activos en su mayor plenitud. En esta tabla podemos ver cuáles serían los procesos tradicionales de la leonardita. ¿Vale? Sería tipo extracción alcalina, ¿vale? La mayoría de productos que tenemos hoy en el mercado y que contienen ácidos húmicos vienen de este tipo, ¿vale? Solo en ellos, en esta extracción alcalina, lo que se hace es separar las partes insolubles, como son las huminas, de los ácidos húmicos, ¿vale? Luego tendríamos un polvo soluble, que es el que da mayor versatilidad a las empresas a la hora de formular y es el con el que se obtienen nuevos formulados. Luego estaría el gránulo semisoluble, que sería para aplicación directa al suelo. Sería la liberación de las sustancias húmicas sería dependiente de las condiciones de temperatura y pluviometría, y luego está la granular, que sería un producto para aplicación directa al suelo y en el cual la liberación de las sustancias húmicas es muy, muy lenta. ¿Vale? Vamos a pasar a ver el esquema de la extracción alcalina, ¿vale? Que es en la mayoría de productos que hay en el mercado se obtienen así, a partir de la leonardita, sustancias húmicas leonardita con una solución de base fuerte, y se extrae la fracción insoluble y la fracción soluble. ¿Vale? La mayor parte de los ácidos se obtienen por este tipo de extracción y se pueden obtener tanto por solución alcalina de hidróxido de potasio como de hidróxido sódico, pero en la mayor parte se utiliza el hidróxido potásico, ¿vale? El potasio, porque el sodio saliniza los suelos y el potasio, junto al nitrógeno y el fósforo, uno de los 3 nutrientes principales, primarios e imprescindibles. En cuanto al contenido microbiológico de la leonardita, vemos como en estas tablas podemos observar el gran número de hongos y bacterias que pueden contener la leonardita, ¿vale? Estos son datos obtenidos después de realizar PCRs, pero a la leonardita en su estado más natural, sin someter la leonardita a los procesos industriales de tamización, secado, envasado y extracción de los ácidos húmicos. ¿Vale? Queda claro que después de pasar por estos procesos industriales, donde la leonardita se somete a procesos con altas temperaturas y a extracciones, donde se utilizan diferentes soluciones, el número de hongos y bacterias desciende significativamente. Pero esto es un reflejo y nos puede dar a entender que suelos ricos en ácidos húmicos son un buen lugar para que los microorganismos proliferen. ¿Vale? Las características del suelo mejoran con la aplicación de los ácidos húmicos. De forma esquemática, podemos observar cómo interactúan en la parte orgánica, estructural, química y nutricional del suelo. En la parte orgánica aumenta la actividad microbial, aporta materia orgánica y ayuda a la descomposición de residuos. En cuanto a las características estructurales, disminuye la erosión, disminuye la compactación y aumenta la retención de agua. En cuanto a las propiedades químicas, aumenta el intercambio catiónico, neutraliza la acidez en suelos y neutraliza a los suelos alcalinos. En cuanto a la nutrición, aumenta la eficiencia de los nutrientes, favorece la germinación y la emergencia de las semillas,
y habilitación de nutrientes para las plantas. Ahora vamos a pasar de manera más detallada a ir viendo punto por punto todas estas características. ¿Cómo influyen las condiciones físicas? Primero, mejora la estructura y la textura del suelo. Este punto es de particular importancia en el caso de suelos arcillosos pesados. El suelo se hace más esponjoso. ¿Vale? Mejora la capacidad de manejar el agua del suelo. Aumenta el drenaje. Cuando hay exceso de agua, aumenta el drenaje cuando hay exceso de agua, pero siempre retiene agua suficiente. ¿Vale? Esto es muy importante en épocas de sequía. Aumenta el grado de aireación. ¿Vale? Facilita el suministro de oxígeno. Esto es porque facilita el suministro de oxígeno a los microorganismos aerobios. Facilita la absorción de calor. El color oscuro que tienen estos productos, que contienen ácidos húmicos, hace que el suelo tenga más poder de retención del calor y de absorción. Y luego las propiedades tampón, concretamente la prevención de cambios rápidos en el pH del suelo. Esto se da gracias a que las sustancias húmicas facilitan el intercambio de iones libres de hidrógeno en el suelo. Ahora vamos a pasar a explicar el esquema comparativo de suelos pesados arcillosos, suelos ligeros arenosos y suelos ricos en humus. Podemos ver en la imagen cómo el suelo pesado arcilloso, el aire, el agua, el calor y los abonos se encuentran en la superficie, no pueden penetrar. ¿Vale? Si a estos suelos les añadimos ácidos húmicos, los ácidos húmicos lo que hacen es airean los suelos compactados, mejoran su estructura y así el agua, los nutrientes y las raíces pueden penetrar fácilmente, mejor. En cuanto al suelo arenoso ligero, podemos ver en la imagen cómo el aire y el calor, igual que entran, salen, y el agua, así como los abonos, percolan, ¿vale? Y el abono lixivia. Sería lixiviado. ¿Vale? En los suelos ricos en humus esto no pasa. El ácido húmico recubre las partículas de arena, se mejora la capacidad de intercambio catiónico y con ello aumentamos la capacidad del suelo para retener los nutrientes y el agua. Por lo tanto, los nutrientes, especialmente los nitratos, de los que tanto se habla en la actualidad, permanecen disponibles para las plantas y no se lixivian. ¿Vale? En la imagen de la derecha, en suelos ricos en humus, vemos cómo hay una simbiosis, ¿vale? Y en la que entra la flora también, que serían los microorganismos. Ahora vamos a hablar de cómo mejoran los suelos ácidos. Cómo la aplicación de ácidos húmicos mejora los suelos ácidos. Debido a su alta capacidad tampón, ¿vale? Los ácidos húmicos neutralizan los suelos ácidos. Los suelos ácidos que diezman y causan estrés en las raíces de las plantas. Los elementos nocivos para las plantas, especialmente el aluminio y los metales pesados, están unidos firmemente e inmovilizados por los ácidos húmicos, como podemos ver en la parte derecha de la imagen. Por lo tanto, reduce su toxicidad y liberamos liberamos el fosfato que estaba ligado, en este caso, al aluminio y al hierro. ¿Cómo mejoran los suelos alcalinos? Pues como resultado del alto valor del pH, muchos nutrientes esenciales y oligoelementos no están disponibles. ¿Vale? Están complejados por el calcio. Los ácidos húmicos lo que hacen es amortiguar el alto valor del pH y convierten los nutrientes y oligoelementos en una forma receptiva para las plantas por complejación. El fosfato deja de estar ligado al calcio y se pone a disposición de las plantas. Sobre las condiciones mecánicas del suelo, pues los ácidos húmicos proporcionan un medio más favorable para el desarrollo de los sistemas radiculares y un medio que estimula y multiplica la actividad de los microorganismos beneficiosos del suelo. Estos microorganismos que viven a expensas del suelo y contribuyen a su transformación son tanto más numerosos y activos cuanto mayor cantidad existe en el suelo.
por lo que los ácidos húmicos son verdaderamente el fundamento de la actividad microbiana. ¿Vale? En esta imagen lo que podemos ver es un poco resumen de lo que hemos viendo hasta ahora. ¿Vale? Sea una estabilidad entre el suelo, la planta y la fauna microbiana. ¿Cómo influye sobre las condiciones químicas del suelo? En una desintegración continua de las rocas en el suelo. Así se liberan cantidades adicionales de nutrientes importantes. Sobre las reacciones químicas en el suelo, que viene a decir que convierten un número importante de compuestos químicos disponibles para la absorción radicular. Y la reducción del bloqueo del fósforo en el suelo, particularmente en los suelos arcillosos. También hay una liberación del dióxido de carbono del carbonato de calcio. Hay una neutralización de sustancias químicas potencialmente tóxicas en el suelo, como pueden ser el aluminio y los metales pesados. Una alta capacidad de intercambio catiónico. Un almacenamiento de nutrientes. La gradual descomposición de sustancias orgánicas por la acción de los microorganismos del suelo resulta en la disponibilidad de dióxido de carbono, ¿vale?, de nitrógeno. Se incrementa en un 25% la disponibilidad de nitrógeno. Esto es debido a las bacterias nitrificantes y fijadoras de nitrógeno, que interfieren en la degradación del nitrógeno inorgánico. Y también el fósforo y otros elementos esenciales, como son el azufre y el potasio. Otro punto en el que también incide, ¿vale?, es en el retardo del crecimiento de los organismos patógenos. ¿Vale? El efecto de los ácidos húmicos sobre el hierro lo deja menos disponible para los patógenos, ¿vale?, que muchos de ellos se sirven de este elemento para iniciar el proceso infeccioso, disminuyendo así la presión de ataque de la enfermedad. Y el último punto en el que cambiaría químicamente el suelo sería en la promoción y conversión de un número de elementos en forma de nutrientes para las plantas. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a ver cómo influye el aporte de ácidos húmicos en las plantas. Las actividades fisiológicas de las plantas reciben beneficios adicionales de los ácidos húmicos, y estos pueden ser estimulación del crecimiento y de la división celular de las plantas. ¿Vale? Incluyen también el crecimiento acelerado debido a la presencia de reacciones de tipo auxínico, ¿vale?, y esto sea porque se aumenta la producción hormonal, y por eso se dice que tiene un efecto estimulador tipo al de las auxinas. Otro beneficio sería el desarrollo efectivo de los sistemas circulatorios de las plantas. ¿Vale? Aumenta la permeabilidad de las membranas, con ello se mejora la permeabilidad celular, pues se estimula la producción de auximonas, lo que promueve una mejor absorción foliar y radicular. ¿Vale? También se da un funcionamiento más favorable de los sistemas de respiración y transpiración de las plantas. ¿Vale? Aumenta la respiración, con ello se da la mayor entrada de oxígeno y una mayor salida de CO2, aumentando la fotosíntesis y con ello la producción de clorofila, de carótenos y de xantofilas. ¿Vale? Y también vemos una reducción en el estrés y en el deterioro prematuro de las plantas. Al verse mejorada la disponibilidad de nutrientes, aumenta el nivel Brix. ¿Vale? Y el grado Brix es un indicador de la densidad de azúcar de la savia, aparte de los frutos. Y cuando lo leemos en la savia, nos informa sobre la resistencia del sistema inmunitario de la planta. Han sido observados en plantas aplicadas con estos productos en todo el mundo. Como resultado de los factores relacionados en la diapositiva anterior, los ácidos húmicos estimulan el crecimiento de las plantas de la siguiente manera. Favorecen la capacidad germinativa de las semillas. Tienen una acción rizógena.
favorecen la formación y el desarrollo de las raíces, no solo principales, sino también de las raíces secundarias. Tercero, debido a la presencia de sustancias húmicas en el suelo, permite un aumento en el rendimiento de los cultivos, ya que éstas tienen una acción importante sobre la utilización de los elementos nutritivos por las plantas. Mejoran la calidad de la planta, lo que incrementa la resistencia a insectos y a enfermedades. Y tienen una mayor resistencia a sequías y heladas. ¿Vale? Todo esto, desde Tarazona, hemos ido haciendo pruebas y ensayos, ¿vale? Y esto es un resultado de medidas metabolómicas que hemos hecho en plantas estresadas, estresadas hídricamente y plantas aplicadas con productos con ácidos húmicos. ¿Vale? Se ha realizado un heatmap, ¿vale?, con la medida de las réplicas y la normalización de los datos, y en esta figura podemos observar una tendencia general de acumulación de metabolitos según la hipótesis estudiada. Claramente se observa una acumulación de metabolitos en las plantas no tratadas. ¿Vale? Junto con el resto de medidas fisiológicas, nos indican que las plantas están más estresadas y que tienen que emplear inputs para sintetizar metabolitos que les ayuden que le ayuden a la planta a contrarrestar este estrés. Por ejemplo, serían la prolina, la fenilalanina o el mioinositol. Además, se observa que la acumulación de azúcares como la glucosa y la fructosa, ¿vale?, se dan también en las plantas sin tratamiento. Esta acumulación en hojas es un claro indicador de estrés. Voy a explicar lo que es la prolina, ¿vale? La prolina es un aminoácido que se encuentra en pequeñas cantidades en las plantas cuando éstas crecen en condiciones óptimas. Sin embargo, en condiciones de estrés, este contenido aumenta para actuar como un agente osmótico y así poder paliar los efectos adversos del estrés oxidativo y de la deshidratación de la planta. La alanina estaría relacionada con el proceso de fotosíntesis y obtención de clorofila. Y vemos cómo con la aplicación de fotosíntesis y de aceleración de floración. Vemos cómo con la aplicación de productos con ácidos húmicos, en momentos de estrés, aumenta la actividad metabólica. ¿En qué tipos de cultivos se pueden emplear los ácidos húmicos? Pues bueno, aquí muestro de forma general un esquema un poco con dosis y cultivos, pero los ácidos húmicos se pueden aplicar a todo tipo de cultivo. Como ya hemos comentado con anterioridad, influyen en una mejora de las condiciones del suelo y esto siempre va muy bien para los cultivos. Su utilización vendrá más bien marcada al final por una rentabilidad del cultivo. No es lo mismo una agricultura como puede ser la horticultura intensiva bajo invernaderos o al aire libre que una agricultura extensiva. Pero el empleo de ácidos húmicos siempre es positivo. Sí que es verdad que la mayor demanda de ácidos húmicos se produce en cultivos hortícolas, donde se quiere llegar al máximo de rentabilidad y de producción. Y ahora vamos a ver un poco los ácidos húmicos y la sostenibilidad. Los ácidos húmicos presentan soluciones rentables y efectivas para los problemas ambientales, junto con la preservación del medio ambiente. Vamos a ver 5 puntos que nos ayudarán a entender este enunciado. ¿Vale? Con los ácidos húmicos se da una garantía de una baja lixiviación de los nitratos y una óptima eficiencia nutricional. Los ácidos húmicos representan más del 90% de la capacidad de intercambio de los suelos y esta alta capacidad de intercambio catiónico contribuye de forma efectiva a la retención de cationes adicionados con los fertilizantes y así reducimos la cantidad de pérdidas por lixiviación. Esto es lo que hemos comentado antes de sobre todo los nitritos. Un segundo punto
sería que son capaces de disminuir los contenidos altos de sal en los suelos y, por tanto, las toxicidades resultantes de la sal. Las sales, con la aplicación de ácidos húmicos, lo que conseguimos es que las sales se dividan por la alta capacidad de intercambio catiónico de los ácidos húmicos y que los cationes, por ejemplo, de calcio y magnesio, sean ligados o quelatados a los ácidos húmicos, lo que hace que en la zona radicular se reduzca la alta presión osmótica que se genera en esta zona. Tercero, es un medio eficaz para luchar contra la erosión del suelo. Esto, con la aplicación de estos productos, se aumenta la capacidad de los coloides del suelo para combinarse entre ellos. Esto mejora con ello mejoramos el sistema radicular y también el desarrollo de las plantas, ¿vale? Y no se desgrega el suelo. Con la aplicación regular de ácidos húmicos de primera calidad podemos alcanzar una reducción de hasta un 25% en el uso de fertilizantes y pesticidas. Otra cosa muy importante es el efecto sobre la salud de nuestro suelo y de nuestro cultivo. Esto se traduce, al incidir sobre la salud del suelo y del cultivo, pues lo traducimos en unos rendimientos más altos y con una mayor calidad de frutos. ¿Vale? Y en quinta posición sería la innovación en las formulaciones a base de leonardita. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la segunda parte del webinar, donde mi compañero Gianluca pues, os hablará de algunos de nuestros productos a base de ácidos húmicos y fúlbicos y cómo interactúan. Hola, buenos días a todos. Pasamos un momento a la segunda parte, entonces relacionado con parte de los argumentos que ha tratado Ricardo, lo que os presentaré es unas cuantas diapositivas resumiendo cómo las formulaciones más innovadoras que se están presentando en el mercado basadas en ácidos húmicos intentan reunir todas aquellas características más importantes que de por sí presentan los ácidos húmicos como sustancias, digamos, ya presentes en la naturaleza. Bueno, desde en Antonio Tarazona, la formulación última más innovadora que tenemos basada en leonardita y ha sido un conjunto de ácidos húmicos y fúlbicos es el Taraver King Kong. Este producto, a ver, un segundo, aquí la técnica. Vale, es una formulación que tiene basada en leonardita, es un bioestimulante, en concreto es una suspensión concentrada de leonardita micronizada con una etiqueta que contiene un 30% como extracto húmico total, el peso repartido en un 23% como ácidos húmicos y un 7% ácidos fúlbicos. Todo este contenido de ácidos húmicos es derivado de una leonardita de alta pureza y tiene una clasificación de clase A en relación al contenido en metales pesados, tal como lo define la legislación vigente en España. El pH que naturalmente he conseguido con esta formulación es de 4,2 más o menos 1 y es un pH, como veremos luego más en detalle, que se consigue por la característica natural de la leonardita y no está relacionados con ningún tipo de tratamiento químico o de otros coformulantes. Aquí tenemos resumidas las ventajas de este producto, el efecto bioestimulante, con toda la parte que ya está documentando Ricardo, que permite conseguir naturalmente un incremento de los rendimientos productivos. El producto obviamente está certificado por SoyCert, es apto para agricultura ecológica, tiene un pH ácido, forman, digamos, el valor nominal de 4,2, con más o menos 1. La fabricación es de alta tecnología con materias primas selectas, esto como luego veremos la característica del producto. Digamos, su proceso de producción se ha optimizado para conseguir un resultado muy específico y, digamos, para que se mantenga con el tiempo. Y las materias primas que necesitamos para conseguir este tipo de producto, digamos, no cualquier leonardita sirve, no solamente por el
contenido, digamos, en metales pesados, sino también para poder alcanzar, digamos, el contenido total del formulado del 30%, que es el producto con el contenido más alto en el mercado, se necesita de una leonardita de una determinada pureza. Las características de este producto relacionada con su proceso de fabricación y con su pH también es de tener un aumento de capacidad de intercambio catiónico en el suelo. He había una pregunta en el chat que se había lanzado ya en este sentido, luego entramos a contestar. Y luego la leonardita, pues de suyo, tiene, digamos, a pesar de ser una sustancia hidrofóbica, pues al mismo tiempo tiene una alta capacidad, digamos, para mejorar la retención del agua en el suelo. Con lo cual, las aplicaciones, digamos, seguidas en el tiempo de este producto y por fertilización específicamente localizada donde más se necesita el producto, pues favorece, digamos, la mejora de la retención de agua y de absorción de nutrientes justo donde están las raíces del cultivo. Y luego el efecto antiestrés relacionado con, que es parte, digamos, uno de los efectos principales bioestimulantes, que en la diapositiva que habéis visto antes, dentro del estudio de la ruta metabólica, claramente hay una fuerte influencia de este tipo de formulación en la ruta metabólica de la prolina. El hecho de ver una ruta metabólica menos activa en el camino de la prolina significa que, a pesar de estar en condiciones de estrés, si la ruta metabólica es menos activada, la planta está sufriendo un estrés menor, bien por el efecto bioestimulante, bien por el hecho de que si el estrés está causado por problemas de estrés hídrico, una mejor retención de agua y asignación de nutrientes obviamente favorece una disminución del estrés hídrico. En relación a la innovación en esta formulación, el fenómeno, digamos, el elemento clave de innovación del producto es que históricamente, digamos, los ácidos húmicos, la leonardita, todo empieza con la extracción de la leonardita desde el suelo y históricamente la primera forma, digamos, comercial que se ha utilizado para traer la leonardita al mercado, más allá de utilizarla como producto tal cual en polvo o como gránulos que tienen sus complicaciones en las aplicaciones, una buena, digamos, integración en el suelo y técnicamente son complicadas de manejar en el sentido que un polvo muy fino se integra bien en el suelo, pero genera mucho polvo, por eso es el polvo. Mientras que un gránulo de leonardita tal cual es muy poco soluble y también el gránulo gordo, digamos, tenemos puntos de acumulación de leonardita en el suelo y mal distribuido. En este caso lo que se ha hecho es coger la leonardita tal cual, y una vez extraída del suelo, el único proceso de formulación que se le aplica no es ningún ataque químico como luego se ha hecho tradicionalmente con el uso de potasa, de hidróxido sódico, el cual tenía la finalidad de coger la leonardita, atacar sus sitios ácidos, crear la sal potásica de sodio u otras sales que existen en comercio, lo cual permite conseguir una formulación líquida donde los ácidos húmicos y fúlvicos se han solubilizado y son, digamos, transformados en la sal sódica, potásica o cualquier otro tipo de sal soluble en agua, pero con el lado negativo de o bien tener limitaciones en las concentraciones del producto líquido, porque normalmente las formulaciones en comercio son del orden del 15-18% en ácidos húmicos, o bien también de tener un carácter normalmente alcalino relacionado con el hecho de haber, digamos, degradado, por así decirlo, la naturaleza ácida de la leonardita o parte de todos sus sitios ácidos. Eso luego lleva a problemas históricamente conocidos de compatibilidad, por ejemplo, cuando se hacen mezclas con disoluciones ácidas de fosfórico o de otros nutrientes que puedan tener un carácter un poco más ácido, se corre el riesgo de que los ácidos húmicos, sobre todo, vuelvan a su forma ácida y acaben precipitando con problemas de sedimentación, obturación, entonces, digamos, de compatibilidad a nivel general. Como decía, en este caso lo que se hace es coger la leonardita y con un proceso exclusivamente físico, que es el de micronización, lo que se consigue es transformar, digamos, un producto con un tamaño de partícula a partir del polvo, por ejemplo, o hay otros productos que tienen, digamos, una distribución de tamaño partícula, que sería la curva verde, mucho más ancha, se transforma en un producto con un nivel de micronización muy controlado y muy característico. Tenemos un 50% de la partícula en nuestro producto más o menos por debajo de las 2-3 micras y en todo caso el 100% de las partículas por debajo de 10 micras. Esto permite, por un lado, tener un producto
digamos, estable dentro de la botella durante su periodo de comercialización, de rotación en el almacén, y por otro lado, preservar al 100% lo que es la característica ácida y más en general todas las características naturales que tiene la leonardita en su estado virgen, digamos. Entonces, no solo mantenemos la leonardita en su estado natural, con todas sus propiedades ácidas, optimizamos, digamos, la facilidad de aplicación por el hecho de ser líquido y por el hecho de estar muy micronizado, con lo cual tener una muy buena difusión en el suelo. Sino también lo que preservamos es que dentro del producto se mantiene el 100% de todas las sustancias naturalmente presentes de la leonardita. Muchas de estas con otros procesados industriales, cual es el ataque con sustancias alcalinas y derivadas de este tipo de ataque, lo que acaban es o bien degradando desde un punto de vista químico las sustancias de menor peso molecular, o bien no conseguir arrastrar, digamos, a fase líquida las sustancias de mayor peso molecular que no acaban salificándose con el ataque alcalino. Esto lo que hace es sacar fuera del producto comercial una parte de sustancias bioestimulantes que en el King Kong y productos de este tipo, pues al revés, se consigue mantener. El resultado de todo esto, como veremos en la diapositiva, he intentado resumir, digamos, cuáles son las consecuencias de no realizar un ataque químico y a pesar de ellos conseguir tener un producto altamente micronizado, no disuelto en agua, pero a efecto práctico prácticamente igual al hecho de estar disuelto. De hecho, esta formulación se puede perfectamente aplicar como en aplicaciones tradicionalmente follares o bien en aplicaciones por fertilización, porque digamos, al momento del uso realmente tiene la misma disponibilidad de aplicación que una solución sin el inconveniente del derivado del ataque químico que he comentado antes. Entonces, el primer punto, digamos, lo he resumido como eficacia de la naturaleza, en el sentido que lo que hacemos es nada más que mantener la leonardita como sustancia organomineral tal cual, sin ninguna desnaturalización. Por otro lado, los humatos tradicionalmente conseguidos con ataque químico, en cierto sentido, se han desnaturalizado, en el sentido de que se han consumido ciertos sitios ácidos naturalmente presentes en parte de las sustancias únicas que hay en la leonardita, así como se corre el riesgo de perder parte de dichas sustancias, o bien por degradación química en las moléculas más ligeras, o bien por el hecho de no conseguir disolverlas para moléculas más pesadas, ¿vale? Entonces, en el King Kong no tenemos tratamiento químico, no tenemos desnaturalización, todos los únicos públicos y cualquier otra sustancia activa se conservan en su estado orgánico, natural y original, con lo cual el producto es eficaz por naturaleza. En los demás productos, todos los únicos públicos o la mayor parte de ellos y cualquier otra sustancia se modifican de alguna forma, mayor o menor medida, por tratamiento debido a la extracción alcalina. En ese sentido, tenemos una desnaturalización de la materia prima, con lo cual, a pesar de una eventual certificación orgánica, que formalmente sí que se consigue, aún así, digamos, tenemos una transformación química. Lo que pasa es que pues, la legislación, pues, aún así, digamos, consigue mantener determinados productos dentro de certificación orgánica, con lo cual es un poco sutil la diferencia, pero realmente al final tiene una fuerte diferencia a la hora de la aplicación. En relación a la sostenibilidad, pues a partir de este punto deriva todo lo demás. Sostenibilidad, ¿qué sucede? Que con este producto, el hecho de no modificarlo químicamente, el hecho de tener todas las sustancias, permite aplicar a tener una mayor eficacia a menor dosis con respecto a otros humatos. En el caso del King Kong, por ejemplo, las dosis de aplicación por hectárea y por cultivo va desde un mínimo de 8 o 10 hasta un máximo de unos 20 litros hectárea y ciclo de cultivo. En los ácidos húmicos tradicionales, pues las aplicaciones están más bien, digamos, orientadas hacia cantidades mucho mayores, 80 a 100 litros. Más allá de diferencias de concentración, aunque hagamos los cálculos, un 30% de su peso, 8 o 10 litros, es mucha menor cantidad de leonardita aplicada al suelo que 80 a 100 litros al 15-18%. ¿Vale? Con lo cual, una dosis mucho menor pues, permite conseguir una mejor y mayor eficacia. Mayor eficacia también se puede entender como máximo aprovechamiento
aprovechamiento, no solo por una cuestión de dosis y de aprovechamiento de la leonardita, sino también porque la eficacia es más, digamos, identificado como más completa y única frente a una, llamémosle, pérdida de eficacia relacionada con el hecho de que tenemos todas las sustancias únicas presentes en el producto, sin modificación química, y esto nos lleva al efecto, digamos, potencialmente más completo y poderoso. Trasladamos a la formulación todo lo que la naturaleza ha creado en las minas de leonardita. El tratamiento con sustancia alcalina inevitablemente lleva más allá de la desnaturalización química, a la pérdida de sitios ácidos y a la modificación de determinadas estructuras moleculares, también a la pérdida o daño de determinadas sustancias que, como decía antes, o bien no se consiguen disolver y llevar al producto final, o bien se pierden porque se han desnaturalizado. El pH, la pregunta que se hace antes, en el Traver King Kong tenemos un pH ácido conseguido de forma natural. Esto permite, no solo por el pH ácido en sí, sino también por el producto, es una suspensión concentrada, permite tener una compatibilidad con un abanico mucho más ancho de productos. Tenemos la leonardita en su estado natural, tiene un pH ácido propio, no está relacionado con otras sustancias químicas que puedan actuar como tampones o de otras disoluciones que puedan controlar el pH en time mix, frente a otros productos que, siempre derivados del tratamiento alcalino, pues acaban aportando un pH ácido al producto y entregan en la botella, digamos, las sustancias únicas como sales, con lo cual siempre se corre el riesgo que frente a cualquier sustancia, digamos, que pueda tener un carácter un poco más ácido, pues puedan volver a moverla hacia la forma ácida y a precipitar. La leonardita natural, pH ácido, suspensión concentrada, digamos, siempre corre menos riesgo de tener este tipo de problema y a nivel general, de hecho, hasta la fecha hemos tenido un problema de compatibilidad reconocido. Y luego, otro efecto colateral es la ausencia, por lo menos potencial, de sustancias químicas no deseadas. El hecho de no tener que hacer un tratamiento alcalino, a pesar de que seguramente cualquier fabricante en este sentido tendrá muy bien tipificado toda la materia prima que esté utilizando, pero aún así cualquier hidróxido de sodio, de potasio o eventualmente ácidos que se puedan utilizar para contrarrestar y ajustar pH, industrialmente pueden estar más o menos relacionados con la presencia de determinados metales pesados. Con lo cual, en el caso del King Kong, solamente con controlar la leonardita en origen, seleccionar una leonardita derivada de minas donde tengamos bien controlado la presencia de metales pesados, digamos, ese es el único factor de riesgo que puede influir en la presencia de metales pesados en el producto. Otros productos, al englobar necesariamente un proceso adicional de otras sustancias químicas, cada una de ellas necesitará de un proceso de homologación adicional, con lo cual, aunque sea desde un punto de vista potencial de análisis de riesgo, siempre tendremos, digamos, un mayor riesgo de presencia de sustancias indeseadas que no tenemos en este producto. Vale, pues yo de mi parte, digamos, he terminado, he intentado resumir un poco cuáles son las características de este tipo de formulación, en qué sentido, digamos, aporta una innovación de mercado, no es una innovación de hoy, de esta semana, digamos, podemos hablar que es una innovación relacionada con los últimos 4 o 5 años, pero que progresivamente se van haciendo siempre más presente en el mercado este tipo de productos y que desde Tarazona hemos querido contribuir también teniendo una formulación que posiblemente tenga el contenido más alto de momento con respecto a cualquier otra referencia de mercado en términos de suspensión concentrada de leonardita. Esta característica y tipología de innovación, pues digamos, está estrechamente relacionada con varios aspectos de sostenibilidad y de requerimientos medioambientales cada vez más necesarios. Una breve, quería compartir un segundo un vídeo que también intenta resumir las características de este producto. Y luego abrimos la rueda de...
Taraberkin-con es un bioestimulante 4.0 ecológico que contiene ácidos húmicos y fúlvicos, provenientes de leonardita. Gracias al equilibrio y formulación de Taraberkin-con, conseguimos un bioestimulante completo y equilibrado para satisfacer todas las necesidades del cultivo y del suelo. Al aplicar Taraberkin-con, aumentamos la capacidad de intercambio catiónico del suelo y por su pH ácido mejora la absorción de nutrientes por la planta e incrementa el rendimiento productivo. Además, el uso de Taraberkin-con favorece la retención del agua en el suelo y mejora la eficiencia de la fertilización. Taraberkin-con, la solución integral para multiplicar la fuerza de tu cultivo. Muy bien, muchas gracias. Pues abrimos la rueda de preguntas. Muchas gracias, Ricardo y Gianluca. Si queréis, comenzamos ahora la ronda de preguntas. Vamos respondiendo algunas que nos han entrado por el chat específico y cuando acabemos, ¿me escucháis bien? Perdón, no sé si sí, ¿verdad? Vale. Y cuando acabemos, si alguien tiene alguna consulta más, podéis levantar la mano y le damos paso, ¿vale? Comienzo leyendo algunas preguntas. A ver, Edgar Tuyo nos consulta que sí, es cierto que un ácido húmico con pH 7 tiene una CIF de 200 a 400, mientras que un ácido húmico con pH 11 tiene una CIF de 50 a 80. O bien, Gianluca o Ricardo. Vale, sí, a ver, más allá de que el número exacto sea 200, 400, 50, 80, en el sentido que ahí habría que ver, habría que hacer ensayos específicos producto por producto en función de la concentración y demás. De todas formas, si te fijas en los rangos de que estamos hablando, 200, 400 hablamos de órdenes de grandeza de centenares y si queremos sacar un promedio 300, una cosa así, ¿vale? 50-80 hablamos del orden de decenas, lo mismo, el promedio estamos del orden de 50, 60, una cosa así. Entonces, si piensas a lo que hemos visto antes, donde estábamos hablando de si queremos hacer números redondos, un Taraberkin-con, por ejemplo, se aplica a 10 litros hectárea frente a un producto tradicional 100 litros hectárea, lo mismo del intercambio catiónico, tenemos un cambio de orden de grandeza de un factor 10, ¿vale? Con lo cual, sí que es cierto que más allá de que sean 2, 3, 400, 50, 80, pero el hecho de pasar de un producto que contiene leonardita natural micronizada, puesta en suspensión como el Taraberkin-con con respecto a un producto más tradicional derivado de un tratamiento químico, te lleva finalmente a situaciones de pH de un valor 4 a un valor, por ejemplo, 11 y con un intercambio catiónico más allá del valor exacto, pero efectivamente con una diferencia de una unidad en una escala logarítmica, digamos, de factor 10, ¿vale? Por lo cual sí que va del orden de lo que estás comentando. Vale, ok, perfecto. A ver, otra pregunta, en esta ocasión de un espectador anónimo. Anteriormente se ha dicho que los ácidos húmicos solo son solubles en medios alcalinos. ¿Cómo se consigue la extracción en un medio ácido? Vale, en este caso, a ver, hablando un poco más en fracciones, tenemos la leonardita que contiene toda una serie de sustancias de diferente peso molecular. La más pesada son los ácidos húmicos, identificando una familia más grande. Los ácidos fúlvicos son los de menor peso molecular y luego tenemos las huminas que son las de mayor peso molecular aún. Entonces, los ácidos fúlvicos realmente tienen una cierta solubilidad ya suya en agua y efectivamente son solubles también en un pH, hasta en pH ácido. Los ácidos húmicos no son solubles en pH ácido, entonces lo que se suele hacer es atacarlos con álcali, se salifican, luego se añade ácido, una vez salificado se precipita, se separa la fracción fúlvica y tenemos precipitada la fracción húmica. La fracción húmica luego se puede volver a atacar con álcali para luego obtener una fracción exclusivamente húmica, solubilizada más bien en agua, por lo cual nunca tiene realmente un ácido húmico soluble en agua o extraído con un medio ácido. Lo que sí que se suele separar con una serie de procesos a base de añadir álcali y ácido, se separa la fracción fúlvica de la fracción húmica y dentro de todo este proceso es donde en parte se pierde, bien por degradación química, las moléculas muy ligeras, se pierde parte de la fracción fúlvica y se pierde la fracción húmica más pesada, la húmica, porque realmente son muy complicadas de disolver hasta con un álcali, digamos, más concentrado, ¿vale?
Con lo cual esto es un poco más que una extracción en un medio ácido de los húmicos, lo que tenemos son diferentes adiciones de ácidos y de bases para separar según qué caso la fracción que más interese y llevarla a sal o mantenerla en estado ácido y luego utilizarla conforme se necesite para la formulación final. Todo este procesado es el que no se requiere con un producto como el King Kong, donde lo único que se hace es coger la leonardita con todo su contenido tal cual, más allá de aplicar una purificación física a nivel de extracción minera, lavado con agua, quitado de ramas, hojas, un poco todo ese tipo de procesado, se, digamos, purifica la leonardita, pero purificación física, no química, y luego progresivamente con un proceso de molienda por etapas se llega hasta la micronización, con lo cual al final en el King Kong no es una extracción en medio ácido, sino es la leonardita que de suyo al final aporta un pH ácido al producto y contiene el 100% de todas las sustancias que tenía, digamos, en el suelo y que se han ido creando gracias a los microorganismos, todas las varias interacciones y los procesos naturales. Un punto que igual antes no sé si me interesa subrayar también, si pensamos, hay una diapositiva que ha presentado antes Ricardo donde se comentaba que se han hecho ensayos a través de los cuales se puede evidenciar cómo si vamos a analizar toda la flora y la fauna microbiana presente en la leonardita en las minas, hay un contenido muy rico de estas, digamos, de estos, llamémosle microorganismos beneficiosos. El hecho de no procesar químicamente la leonardita, bueno, hay otros procesados porque también el lavado a nivel de industria minera implica también un secado, parte de todos estos microorganismos beneficiosos se pierde, pero lo que no se pierde, digamos, es el estado natural de la leonardita, con lo cual la aplicación al suelo de la leonardita, aplicación tras aplicación, lo que hace es crear en el, digamos, en el entorno de las raíces todo un ambiente de suelo, digamos, no idéntico, obviamente, pero progresivamente cada vez más parecido a lo que tiene la leonardita dentro de su condición natural. Esto es lo que también, al final, más o menos directamente, acaba favoreciendo no solamente que la materia orgánica en el suelo vaya creciendo, sino que también toda la fauna, la flora microbiana beneficiosa encuentra un entorno muy favorable, se desarrolle de forma más favorable y todo esto aporta toda una serie de beneficios, digamos, eso sí, indirectos, porque no son directos de la leonardita, sino de lo que favorece como desarrollo y añade e incrementa todo lo que es el efecto bioestimulante también. Vale, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Vale? En este caso nos dicen que qué debemos pensar cuando vemos productos líquidos con ácidos húmicos en el mercado con un pH por debajo de 7. ¿Se puede conseguir un pH ácido con este tipo de productos? Sí, lo que estaba comentando ahora. A ver, el pH inferior a 7, por lo que concierne al King Kong, se consigue sin ninguna necesidad, digamos, de ningún añadido químico. Es un pH, de hecho, es bastante más bajo que 7, estamos alrededor de 4, de 3,5 a 4,5 más o menos, 4,2 el valor un poco nominal, y es implícito a la naturaleza de la leonardita. Según qué mina de leonardita de origen podemos tener un pH un poco más o menos ácido, eso depende de la distribución de ácidos que contenga. Luego, no excluyo que puedan haber otras formulaciones, pero lo que habría que ver es entrar un poco más en el detalle de la formulación y entender si esa formulación es una suspensión concentrada de leonardita natural. Puede también que haya, digamos, leonarditas tratadas químicamente y que luego a través de disoluciones tampones se consiga, digamos, un formulado con un pH alrededor de 7, no necesariamente porque la leonardita esté en su estado natural. Hay muchísimas otras sales que permiten crear unos tampones y jugando con los equilibrios y con formulantes del producto se puede conseguir, digamos, alcanzar este tipo de equilibrio. Ahora bien, esto cada vez cuanto más químico le añadimos al producto, más nos alejamos de la condición, digamos, de uso natural de la leonardita. El efecto final, al final, yo creo que siempre se observa en el ratio de uso del producto y el resultado de la eficacia bioestimulante. Cuanto menos litros hectárea de producto y más efecto bioestimulante, significa que la leonardita está más cercana, digamos, a su estado natural y que no se ha modificado.
Vale, y respondemos un par de preguntas y más, y luego si ha quedado alguna pregunta pendiente la responderemos por email, ¿vale? A ver, nos dicen, ¿los ácidos húmicos de taravertincón están activados y cómo se realiza este proceso? Los ácidos húmicos no están activados, justamente lo que estamos comentando. O sea, estamos hablando de que los ácidos húmicos, todas las sustancias húmicas, mejor dicho, en el taravertincón están presentes de forma natural. Entonces, la única forma, llamémosle más que de activación, es de optimización de uso, es el proceso de micronización. Es como imaginaros, no sé, cualquier sustancia, ¿vale? Un kilo de una cualquier sustancia, y ese kilo que esté distribuido con un cubo, una única partícula de un cubo, ¿vale? Pues esa la meto en el campo, en una hectárea de campo tendré un cubo concentrado en un único punto. Conforme voy rompiendo ese cubo, lo voy micronizando, moviendo, lo voy rompiendo en millones de pequeños cubitos de, no sé, milésima de miligramo, por ejemplo, lo que tendré son muchísimas partículas muy finas, muy repartidas por todo el sitio de aplicación. Entonces, la fertilización lo que permite es tener entonces las sustancias húmicas finamente micronizadas, difunden y se difunden muy bien dentro del suelo, permiten la aplicación a través de la fertilización, con lo cual localizada donde la necesitamos sin necesariamente crear problemas de obstrucción gracias al tamaño de partícula optimizado. Y eso podríamos considerarle como una, digamos, más que una activación, una optimización de la formulación, ¿vale? Y el proceso que preguntaba es la micronización. Vale, y ya por último, la última pregunta, nos preguntan ¿qué son los ácidos úlmicos? Perdón. La última pregunta nos dicen que ¿qué son los ácidos úlmicos? Sí, los ácidos úlmicos es una fracción dentro de los ácidos úlmicos. Entonces, dentro de la leonardita, pues como decía antes, hay leonarditas de diferentes minas, diferentes origen. Normalmente, digamos, desde un punto de vista regulatorio, en etiqueta, las formulaciones se identifican como contenidos, como suma de ácidos húmicos y fúlbicos exclusivamente. Todos los métodos oficiales presentes, digamos, refieren siempre a estas dos familias de producto. Luego hay más familias de diferente, mayor o menor peso moleculares, las ulminas, las ulminas, vamos, hay variedades, pero aquí entramos ya en bibliografía, a veces disquisiciones científicas también, y los ácidos úlmicos en concreto, perdón, son una familia que se supone que tienen unas propiedades bioestimulantes muy peculiares, especiales, a veces asociadas también con efectos tipo la prolina, pero pues no es algo que se pueda decir lo tenemos en el formulado ese tanto por cien, porque además no son fáciles de caracterizar y de cuantificar. Vale, pues perfecto. En principio he revisado, nadie más ha levantado la mano, no tendremos preguntas adicionales, así que por nuestra parte ya estaría. Ricardo y Gianluca, muchísimas gracias por la ponencia, hemos aprendido mucho. Y nada, si alguien más tiene una duda, podéis enviar un email a info@antoniotarazona.com y ya nosotros mismos nos pondremos a contestar el email y nada, os lo haremos llegar y ya estaría. Estar atentos porque vamos a continuar haciendo webinars dinámicos y para formaros y en principio ya estaría. No sé si queréis decir algo, Gianluca, Ricardo, y ya finalizamos. Yo nada, de mi parte muchas gracias a todos por la atención y conforme está comentando Estefanía, pues espero llegar vuestras preguntas y intentaremos contestar lo antes y lo más en detalle posible. Vale, pues nada. Por mi parte, un placer. Vale. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.